El tema que revisaremos el día de hoy es perímetros y áreas. Para esto se van a basar en el LAPU que hicieron la semana anterior. Ahí van a revisar cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar en cada uno de los casos y figuras. Vamos a empezar con el primer ejemplo, que es un cuadrado. Si recordamos, el cuadrado tiene sus 4 lados iguales, entonces vemos que solamente nos señalan uno de los lados. ¿Qué vamos a hacer primero para obtener el perímetro? Vamos a sumar los lados o multiplicar el lado que nos indican por 4, porque son 4 lados. Entonces aquí son 4 por 3, o 3 más 3, más 3 más 3, que es lo mismo, y el resultado va a ser 12. No olvidemos ponerle la unidad de medida, en este caso son centímetros. Cuando no me indiquen una unidad de medida específica, serán unidades simplemente. Vamos ahora a obtener el área. Vamos a hacerlo a la par, perímetro y área de cada figura. ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener el área de este cuadrado? ¿Es lado al cuadrado o bien lado por lado? Sabemos que son 3 centímetros, entonces área es igual a 3 por 3, que puede ser un punto o un paréntesis, es lo mismo, ambos me indican multiplicación. Por lo tanto, área es igual, 3 por 3, 9 centímetros cuadrados. Como aquí estamos hablando de 2 dimensiones, porque estamos multiplicando 2 lados, por eso es que es centímetros cuadrados. O igual, como veíamos en álgebra, ¿qué pasa si multiplico centímetro por centímetro? Cuando decíamos, ¿qué pasa si multiplico x por x, x cuadrado? Ah, pues centímetro por centímetro, siguiendo esa misma lógica, es centímetro al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado. Vamos con el segundo, que es un rectángulo. ¿Qué hacemos para obtener el perímetro? Sumamos todos los lados, es decir, 4, 7, los lados paralelos respectivos pues tienen la misma medida, estos dos también. Por lo tanto, tenemos 4 más 7, nuevo. ¿Cuánto es la suma? 4 más 7 son 11, más otros 11 de acá, son 22. Por lo tanto, perímetro es igual a 22, ¿qué? Metros, m de metros. Y ese es nuestro resultado inicial. Ahora vamos con el área. Consultamos cuál es nuestra formulita para obtener el área y vemos que es base por altura. Entonces es base 7, altura 4, por lo tanto área es igual a 7 por 4. ¿Cuánto es 7 por 4? Es 28. ¿28 qué? Tenemos la m en metros y dijimos que la unidad de medida son al cuadrado, 28 metros cuadrados. Vamos ahora con el triángulo. Bueno, aquí como podrán ver, omití ponerle las medidas. Vamos a inventarlas rapidísimo. Vamos a poner 6 milímetros. Vamos a poner de este lado, si se fijan, este es un triángulo equilátero, es decir, perdónenme, triángulo escaleno, tiene sus lados desiguales. Entonces vamos a poner que este vale 5 milímetros, 4 milímetros y vamos a ponerle aquí 3.5. 3.5 milímetros y 3 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Perímetro, vamos a sumar mis 3 lados, 5 más 6 son 11. ¿Sí? Lo podemos poner aquí igual, 5 más 6 más 3.5. Bien, ¿cuánto es 11 más 3.5? Son 14.5. Y ponemos la unidad de medida, que son los milímetros. Bien, ahora vamos con el área. Base por altura entre 2. Mi base aquí es 6. ¿Sí? Siempre revisen ahí en su tarea, si no les pongo la línea punteada indicando la medida específica, pongo por ejemplo la letra H indicando altura, para que lo revisen bien. Entonces vamos a multiplicar 6 de base por 3 de altura y ese resultado lo voy a dividir entre 2. 6 por 3 son 18, se los voy a poner acá, 18 entre 2. Tenemos 18 entre 2 son 9. ¿9 qué? Milímetros cuadrados. Al cuadrado y ese es nuestro resultado. Vamos con el siguiente, este se acuerdan es un romboide. ¿Cómo vamos a obtener el perímetro? Igual, sumamos lados, es decir, 9
más 11. Estos lados miden lo mismo, 9. Y estos dos paralelos miden también 11. Recordemos que por eso se llaman paralelogramos, que les he explicado, ¿no? Justamente porque tienen líneas paralelas. Entonces, ¿cuánto es? 9 más 11 son 20, más otros 20 son 40. Entonces, perímetro es igual a 40 metros. Vamos con la fórmula de área. Es la misma que para nuestro rectángulo, base por altura. Entonces, aquí nuestra base son 11 metros multiplicados por 8 de altura. 11 por 8 tenemos que son 88. 88 metros al cuadrado. Vamos ahora con nuestro rombo. Ese recordemos que tiene los lados iguales. Entonces por eso solo les indico uno de ellos. Son 6 milímetros. ¿Qué hacemos para obtener el perímetro? Lo multiplicamos por 4 porque todos los lados son iguales, como les decía. 6 por 4 son 24. ¿24 qué? Milímetros. Vamos ahora con la formulita para el área. Es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Esta es su diagonal mayor, se la estoy indicando con una D mayúscula que es 10. Esta es la diagonal menor, se las indico con una D minúscula que son 7. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Diagonal mayor, que es 10 por 7 entre 2. ¿Cuánto es 10 por 7? Son 70 entre 2, son 35. Por lo tanto, el área es 35 milímetros al cuadrado. Y para terminar con esta parte, vamos a resolver el trapecio. ¿Cuál es el perímetro? Bueno, estos dos lados miden lo mismo, ¿sí? Si no les indico uno de los lados, recuerden, es que mide igual que algún otro parecido. Entonces aquí son 3 más 3. Aquí llevamos 6, más 4 son 10, más 5 son 15. Entonces son 15, aquí le puse la unidad de medida de kilómetros. Se la dejamos. Y para hacer el área, tenemos la fórmula que es base mayor más base menor por altura y todo eso entre 2. Entonces, ¿cuánto mide la base mayor? Que es esta de acá. Mide 5, se los voy a poner de este lado. Área es igual a 5 más base menor es 4. Primero hay que sumar eso y luego lo multiplicamos por la altura. La altura es 2. Entre 2. 5 más 4, que es la suma, son 9. 9 por 2 son 18. Entre 2 son 9. 9 ¿qué? Kilómetros cuadrados. Continuamos ahora con los polígonos de más de 4 lados. Tomen en cuenta que a partir del pentágono, el hexágono, el heptágono, octágono, etc., la fórmula para el área y para el perímetro es exactamente la misma. ¿Ok? Entonces empezamos, perímetro. Aquí como son polígonos regulares, los lados son iguales. Entonces cada lado tiene 6 centímetros. Multiplico 6 por 5 lados. ¿Ok? 6 por 5 son 30. 30 ¿qué? Centímetros, que es nuestra unidad de medida. Vamos con el área. El área es perímetro por apotema. El apotema es este segmento que va de la mitad de uno de los lados de nuestra figura hacia el centro. Entonces, ¿cuál fue el perímetro que ya acabamos de obtener? Lo ponemos acá. Perímetro son 30 multiplicado por 5 y ese resultado lo voy a dividir entre 2. 30 por 5 son 150 entre 2. 150 entre 2 son 75. Entonces, el área que tiene este pentágono son 75 centímetros cuadrados. Vamos ahora con el círculo y la circunferencia, recordándoles que el círculo es la parte del área, mientras que la circunferencia es el perímetro o la parte alrededor de la figura. La fórmula para el perímetro puede ser 2pi por radio, recuerden, o pi por diámetro, que es lo mismo. Entonces vamos a utilizar recordando que
Para el pi utilizamos este redondeo de este número irracional que habíamos revisado, que es 3.1416. Vamos a usar esa cifra. Entonces, perímetro es igual a 2, este 2 es una constante, siempre va a ir ahí, por el pi, 3.1416, por el radio, este es mi radio, que es 8. Voy a usar mi calculadora para no decirles una barbaridad y que no me fallen los datos. 2 por pi por 8 me queda como resultado 50.26. Cortamos en dos dígitos, ¿sí? De decimales. Entonces son 50.26 metros. ¿Bien? Ahora vamos con el área. Fíjense bien aquí, porque primero vamos a poner el pi, que son 3.1416, ya habíamos dicho, por el radio al cuadrado. El radio es 8. Que pongamos el radio al cuadrado, recuerden que habíamos explicado ya antes esto, es multiplicar 8 por 8, ¿sí? Entonces lo ponemos aquí, lo podemos poner de esa manera y ya multiplicamos todo corrido, ¿sí? O en caso de que ustedes pongan el 8 así al cuadrado, pues primero elévenlo al cuadrado, no me vayan a multiplicar pi por 8 y luego todo eso al cuadrado, porque les va a dar algo muy diferente. Entonces, repito, para que no tengamos confusiones, lo podemos poner así, 8 por 8, ¿sí? Y eso me hace alusión a esto, que es el radio al cuadrado. Entonces, multiplicamos el pi, 3.1416, por 8 por 8. Y mi resultado es 201.06. Entonces, 201.06, que son metros al cuadrado. En esa parte, como verán en su guía también, me dan el diámetro. Si fijan, el diámetro es esta cuerda. El radio es la mitad de ese diámetro. Pueden basarse en la fórmula de pi por diámetro nada más, o 2 pi por radio al cuadrado, como tenemos aquí. Entonces, ¿qué van a hacer si quieren obtener el radio? Dividen a la mitad esos 12, ¿verdad? Entonces ponen 2 pi, que es 3.1416, por el radio, que son 6. Ojo, aquí se los voy a poner. R de radio son 6 centímetros, o sea, la mitad de 12. Entonces, multiplico 2 por el pi por 6. Y ahí me queda 37.69. 37.69, que son centímetros. Vamos ahora con el área, usamos la misma fórmula, pi por radio al cuadrado. Pongo el pi, 3.1416. ¿Cuál es el radio al cuadrado? Dijimos que el radio equivale a 6, entonces 6 por 6. Multiplico pi por 6 por 6, me queda 113.09 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a pasar, para terminar, a resolver estas figuras. Nada más aquí, como me pareció que estaba muy fácil lo que vamos a ver esta semana, pues dije, vamos a ver un poquito de complejidad para que no se aburran. Vamos a revisar un poquito de álgebra, ¿sí? Entonces aquí les puse algunas variables para que no se les olvide. ¿Qué vamos a hacer para sacar el perímetro de esta figura, este triángulo? Pues sumamos sus lados, es decir, 12x más 7x más 14x. ¿Cuántas x tengo en total? Como son términos comunes o semejantes, los puedo sumar sin ningún problema. 12 más 7 son 19, más 14 son 33x. Entonces, el perímetro, tal cual lo vamos a poner, 33x. Así. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el área? El área de un triángulo, recuerden que es base por altura entre 2. ¿Cuál es mi base aquí? 7x, la pongo. 7x la voy a multiplicar por la altura, que son 12x, y ese resultado lo voy a dividir entre 2. Fíjense bien cómo lo voy a hacer. 7 por 12 son 84. 84, área es igual a 84. Recuerden esto, x por x, ¿cuánto es? Es x al cuadrado.
Entonces 84x al cuadrado, que no se nos pase eso, entre 2. Ahí que va a hacer nada más sacarle la mitad al 84. ¿Cuánto es la mitad? Son 42. 42 que x al cuadrado, esa no cambia. Y ya, eso es todo. Ese es el área de ese triángulo. Para eso recuerden lo que vimos en la semana 15 de multiplicación algebraica y lo hemos visto a lo largo del trimestre anterior, ¿sí? Entonces espero que ahí no tenga ninguna duda. Vamos ahora con este cuadrado. Tiene 20y en cada lado porque son iguales. Para sacar el perímetro entonces multiplico 4 por 20y porque mide lo mismo, ¿no? ¿Cuánto es 4 por 20? Son 80. ¿80 qué? Y. Ahí está nuestro perímetro, así de sencillo. Y ahí no le vamos a poner ninguna unidad de medida. El área, ¿cómo se obtiene? Como es lado al cuadrado o lado por lado, cada lado mide 20, entonces 20y por 20y. 20y por 20y. Y recordamos, ¿cuánto es 20 por 20? Son 400. Y y por y al cuadrado. Entonces el área es 400y al cuadrado. Y para terminar con esta sesión, vamos a obtener el perímetro de este rectángulo. El perímetro se obtiene, se lo voy a poner acá, es 4w, sumamos más otros 4w que debe haber aquí, más 6w menos 3. Voy a poner aquí abajo, lo ocupo, y acá debe haber otro 6w menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas w tenemos? Tenemos 4 más 4 son 8, y de este lado tenemos 6 más 6 son 12. 8 más 12 son 20w en total. Entonces, perímetro es igual a 20w, y en los términos independientes o los numeritos tenemos menos 3 menos 3, eso es menos 6. Acuérdense que ahí son signos iguales, se suman y se conservan. Para terminar, ahora sí, tenemos el área. Para el área multiplico 4w por 6w menos 3. Multiplicamos uno por uno, 4w por 6w y 4w por menos 3. Empezamos, 4w por 6w son 24w al cuadrado. 4 por 3 son 12w y hasta ahí llega. Entonces el área final sería 24w al cuadrado menos 12w. Hasta ahí queda.